Excelente, hemos llegado al último capítulo del módulo 2 de su certificación CCNA, capítulo 10. Vamos a ver un poco de cómo los dispositivos se comunican entre sí, se descubren y obtienen información, algunas herramientas de administración y mantenimiento de nuestras imágenes de equipos Cisco. Vamos a ver cómo los equipos se descubren entre ellos. Entre esos protocolos está CDP o el Cisco Discovery Protocol. Es un protocolo propietario de Cisco dentro de la capa 2, que generalmente se va mandando mensajes periódicos y la intención es descubrir a su vecino, va a descubrir cuál es el nombre del dispositivo, el número y el tipo de interfaces, determinar esa información y construye entonces una topología física para entender qué es lo que está pasando alrededor de ese dispositivo Cisco. Nosotros en un router, por ejemplo, en el modo privilegiado pudiéramos hacer el comando show cdp y nos va a aparecer cuál es la información del protocolo en sí misma, ¿sí? O le podemos decir show cdp neighbor y me va a aparecer cuáles son mis vecinos. Primero entonces tendremos que asegurarnos que el protocolo esté activo. De hecho está activo por defecto, pero en caso tal que no lo estuviese, dentro de una interfaz podemos colocar el comando cdp enable, como está acá, dentro de una interfaz. O dentro de configuración global le podemos decir cdp run y esto activará cdp en todas las interfaces, ¿sí? Lo podemos confirmar haciendo show cdp interface y así veremos cuáles interfaces tienen activo o no cdp. Es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo del comando. Por cierto, en el examen les va a aparecer algún ejemplo muy particular. Podemos hacer el comando show cdp enable como les comentamos. Entonces aquí está un resultado de cuando sale información. Aquí nos aparece el dispositivo, por qué interfaz local se está aprendiendo esa información, qué tiempo llevan juntos hablando CDP, cuáles son las capacidades de ese dispositivo. En este caso, es un switch, por ejemplo, de qué plataforma y cuál es el puerto por el cual ese dispositivo está hablando conmigo. También podemos hacer el comando show cdp neighbor detail. Entonces me va a aparecer una información mucho más completa, por ejemplo, incluyendo el IP. Este comando es muy importante. En el examen pudiera aparecer algún laboratorio donde usted quiere saber la información de los dispositivos que están a su alrededor, como la IP, para poder hacerle telnet a ese equipo. Bueno, tendrá que utilizar el comando show cdp neighbor, ¿sí? Vamos a ver alguna otra información. Aquí tenemos, por ejemplo, este switch está haciendo el comando show cdp neighbor. Entonces, bueno, tenemos información de un router que está arriba que se llama R1 y tenemos además información de un switch que se llama S2. Entonces, si usted no conoce esa información, pues esta es una manera bastante útil de, por supuesto, para que esto funcione, tiene que estar CDP activo en los dispositivos, por supuesto. La contraparte de CDP es LLDP, que es un protocolo que se llama Link Layer Discovery Protocol y es vendor neutral, ¿sí? Pues básicamente lo podemos activar en cualquier dispositivo y sus funcionalidades son muy parecidas a las de CDP, ¿sí? ¿Cómo lo configuramos en un equipo Cisco para que utilice LLDP? Bueno, dentro de una interfaz le decimos LLDP transmit, obviamente para enviar mensajes LLDP o LLDP receive para recibir información. Queremos confirmar que esté configurado, bueno, le decimos show LLDP, ¿sí? También, si no quisiéramos hacer esto dentro de la interfaz, pudimos haber hecho en configuración global LLDP run, ¿sí? Para habilitarlo en todas las interfaces. ¿Cómo buscamos vecinos? Así como lo hicimos con CDP, le decimos show LLDP neighbors, ¿sí? Recuerden que el otro era show CDP neighbor, bueno, este es show LLDP neighbor y vean que la información es muy parecida a la que hemos visto antes. También le podemos decir show LLDP neighbor detail y bueno, vamos a ver mucha más información que se comparta, pero ahora utilizando el protocolo LLDP. Extremadamente sencillo, ¿verdad? Veamos algunas cosas de administración, como por ejemplo NTP, que es este protocolo que utiliza el puerto UDP 123 y va a mantener nuestro equipo pues con la hora actualizada. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tan importante es que el tiempo, la hora de nuestro equipo esté actualizada? Bueno, es tan importante como por ejemplo el registro de eventos, que haya una coincidencia, una correlación entre en el que sucedan eventos y en la fecha y la hora en la que se marcan esos eventos. A veces hay políticas que son basadas en tiempo
etcétera. Sí, hay mucha información que requiere que, bueno, nuestro equipo esté todo el tiempo actualizado. Nosotros lo podemos actualizar manualmente con el comando que hemos visto anteriormente. Le podemos decir clock set, luego el formato de horas, así como está allí, horas, minutos y segundos, la fecha en inglés, el mes, el día del mes y el año. Pero también podemos decirle a nuestro equipo, mira, hay un servidor NTP que te va a proveer esa información. En el caso de NTP hay algo que se conoce como los stratum. El nivel de stratum es simplemente una jerarquía en la cual el equipo va a confiar más en un stratum que en otro, ¿sí? Por ejemplo, a menor número de stratum, en el caso de stratum 0 es el top level, ¿sí? En el que se puede confiar, y así sucesivamente vamos creando diferentes stratum para irle dando jerarquía a esta información, ¿sí? Luego, ¿cómo lo configuramos? Simplemente, si queremos saber si nuestro equipo está sincronizado, este tipo de cosas, le decimos show clock o show clock detail, y así vamos a ver información de nuestro equipo, y la podemos confirmar haciendo también show NTP status, o en este caso show NTP association, para saber quiénes son los servicios a los que estamos conectados. ¿Cómo lo configuramos? Con un único y simple comando le decimos NTP server y la IP del servidor NTP, ¿sí? Y posteriormente, si queremos nuevamente confirmar, le decimos show NTP status o show NTP associations, y veremos que efectivamente nos hemos asociado con ese equipo y estamos obteniendo información de él. Syslog es también uno de esos protocolos que tenemos que estar pendientes, porque ya hoy en día es parte de los estándares de las pequeñas y las medianas industrias tener alguna herramienta que recopile los eventos de nuestra red, ¿sí? Esta herramienta se utiliza el protocolo UDP 514 y lo que hace es básicamente recopilar cuáles todos esos mensajes que los equipos envían, status, cuando las interfaces se levantan, se caen, cuando hay crash, uso del procesador, todos esos eventos se recopilan en un único sitio, y a través de una interfaz más amigable yo puedo interpretar la información de lo que ocurre en nuestra red, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que nuestros dispositivos por defecto tienen un buffer para almacenar esos eventos. También podemos verlo a través de la línea de consola, ¿sí? O una línea terminal, o digamos que lo más top en este momento, lo más normal es que tengamos un servidor Syslog para hacer eso. Que el examen nos hacen preguntas como, bueno, ¿cuál es el lugar por defecto donde se almacenan? Bueno, en el buffer interno del equipo, y nosotros podemos acceder a través de ellos o verlos en primera cuenta a través de bien sea que estemos conectados por la línea de consola o bien sea que estemos conectados por una línea terminal. En el caso de las líneas terminales hay que hacer un paso adicional para ver esos mensajes. En el examen nos hacen mucho hincapié en los niveles de Syslog, los niveles de los mensajes. Ahí están los niveles del 0 al 7, siendo el 0 lo más crítico de emergencia y 7 lo menos crítico, que es los mensajes de debug. En el examen nos hacen preguntas sobre cuál es la relación entre los números y los nombres. Es decir, le van a hacer preguntas como, bueno, ¿qué es el nivel 3? Entonces tiene que saber qué es el nivel de error. O también entender que cuando yo configuro un nivel de severidad en un equipo para Syslog, es decir, cuál es el nivel de mensajes que él va a enviar, tengo que entender que, por ejemplo, si yo configuro el nivel 7, que es el nivel más bajo, a menor número, mayor grado de severidad. En el caso del 7 es el menor grado de severidad. Si yo configuro un router que informe a partir del nivel 7, eso significa que va a informar los niveles que están debajo de él, es decir, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, es decir, todos. Si yo configuro un router, mira, router informa a partir del nivel 7, eso significa que va a informar todos. Pero las preguntas del examen van, por ejemplo, bueno, ¿qué sucede si yo en un router configuro el nivel de Syslog 3? Entonces, eso significa que él va a informar 3, 2, 1 y 0. Va a omitir los mensajes que correspondan a los niveles superiores. Pero no nos las ponen tan fácil. A veces nos dicen, bueno, se ha configurado el nivel de error. Entonces usted tiene que saber que debajo de error está Critical, Alert y Emergency. Ahí está la dificultad en esto. Importante simplemente trata de aprenderse un poco esta tabla a la hora de presentar el examen. Estos mensajes ya nos habían aparecido de alguna manera
en algunas prácticas, seguramente usted había visto información, algo así como esto. Cuando usted encendía una interfaz, entonces nos aparecía un numerito, que es lo que hace referencia al nivel de Syslog, y alguna información que hace referencia a lo que está ocurriendo con ese mensaje, ¿sí? Digamos que son como algunos formatos del mensaje que nosotros podemos interpretar qué es lo que está ocurriendo. Sí, aquí tenemos algunos. Aquí está uno que seguramente habían visto con mucha frecuencia, el famoso link up-down. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, el resto del mensaje que en el port channel 1 el puerto ha cambiado el estado up. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto antes. Además, nuestros mensajes pueden aparecer bien con un número de secuencia o también pueden aparecer con una marca de tiempo. ¿Sí? Le podemos poner una marca de tiempo o un número de secuencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está, por ejemplo, vean, aquí tenemos una interfaz Gigabit 00 y la hemos apagado. Entonces cuando la apagamos, vean que aparece un mensaje, ¿sí? Y vea que ese mensaje aparece con un número 5. Y aquí podríamos poner a prueba si usted está prestando atención. ¿Qué será el número 5? Tiempo. Si no sabe, entonces ponga pausa a este video, retroceda y vea cuál es el número 5. Y si lo aprobó correctamente, pues lo felicito. Ha estado prestado atención. Nosotros podemos cambiar entonces el comportamiento. Vean que en este mensaje no ha aparecido una marca de tiempo, pero si yo coloco el comando service timestamp lock date time, entonces ahora cuando vuelva a apagar la interfaz o cuando ocurra un fenómeno similar, se le va a agregar entonces la marca del tiempo. Cosa que va a ocurrir de forma correcta si usted colocó la hora correcta, como en el paso anterior de este video. Muy bien. ¿Cómo se verá esto en un Syslog? Hay muchas herramientas de Syslog. Si mi memoria no me falla, bueno, aquí está aquí lo podemos ver, ¿no? El Kiwi Syslog es como, creo que pertenece a las herramientas de SolarWinds, si no me equivoco. SolarWinds también tiene el suyo propio. En su momento, esta herramienta era gratuita, pero esta solamente tiene un periodo de prueba. Pero así como hay muchas. Usted lo puede buscar en internet, servidores Syslog, algunos que son gratuitos y usted lo puede probar de forma básica en su equipo, en su hogar, con un laboratorio casero, con un equipo, con un router virtualizado. Usted puede mandarle los Syslog a un servidor en un computador y va a funcionar de forma perfecta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Información como esta, una tabla de eventos registradas con horas y fechas y usted va a poder filtrarlas, crear gráficos y ese tipo de cosas. ¿Cómo vemos la información que está almacenada en el buffer? Podemos hacer show logging, ¿sí? Recuérdese, se almacenan en el buffer y se muestran o son enviados a la consola. Esta es una pregunta de examen. Por defecto, los mensajes de log son enviados a la consola. Es decir, usted tiene que estar conectado vía consola y ahí va a ver los mensajes. Por defecto. Entonces, si yo quiero ver esos mensajes, yo le diría así, show logging, y ahí yo los voy a ver, ¿sí? Si yo quiero configurar el servidor de Syslog, es decir, a dónde voy a mandar los mensajes de Syslog, lo hago así con este comando, login, y le digo la IP del servidor que va a recibir esos mensajes, y aquí yo determino cuál es el nivel de Syslog que voy a enviar. Aquí se ha colocado login trap 4, ya sabe lo que le comenté, significa que va a anunciar 4, 3, 2, 1 y 0. En el examen recuerda que se lo van a enviar, se lo van a preguntar por nombre, no por número, o viceversa. Y luego yo le digo cuál es el origen de esa interfaz, de donde se va a originar ese tráfico. Entonces yo le digo, bueno, login source interface Gigabit 00. ¿Sí? Es muy, muy sencillo configurar Syslog. Si lo quiero verificar, como les dijimos, está el show logging. Por cierto, hay mucho material sobre los filtros que hay para el show logging. Si yo le digo show logging solamente y le doy enter, me va a aparecer un montón de información, pero yo puedo filtrar esa información. Por ejemplo, aquí está que incluya que se haya cambiado el estado a up. Aprenderse todo esto significa que también hay que tener un poco de experiencia entendiendo cuáles son todo el formato que aparece en el mensaje para poder filtrarlo correctamente. Con respecto al mantenimiento de los dispositivos, lo que hay que entender es que estos dispositivos son muy parecidos a cualquier otro sistema operativo, que tienen memorias y tienen archivos. Simplemente que tienen un sistema de archivos que podemos respaldar, que podemos copiar, que podemos eliminar información, que podemos estar al tanto de cuánto espacio ocupan esas unidades de almacenamiento y que nosotros deberíamos estar al tanto de dónde está esta información respaldada, pues para en caso de hacer troubleshooting o recuperaciones de emergencia, pues esa información esté presta allí, ¿sí?
la recuperación de archivos y la restauración, yo recomendaría que esto se haga de forma experimental en un laboratorio para que ustedes puedan ver efectivamente dónde se hace todo este proceso. Pero la configuración básica es la que usted aprendió desde el principio. El famoso copy running config, ya usted sabe que puede hacerle running config start to config, o también podemos hacerle copy running config tftp, ¿verdad? Podemos enviar esta información a un servidor tftp. Si usted no sabe configurar uno, hay información increíblemente vasta en internet. Hay servidores TFTP gratuitos, ahí existe la leyenda urbana de que hay servidores TFTP, es decir, que Cisco solamente funciona con cierto software. En las páginas de Cisco también pueden conseguir el software TFTP, etcétera, para configurarlo localmente en su computador y que se envíen los datos a su propia computadora por la red. Eso también se puede hacer desde el modo Run Monitor, a través de un cable serial y todas las consecuencias que tarda, las limitantes del bandwidth que hay por allí. O también lo podemos hacer por una unidad de flash. Los dispositivos también ahora traen puertos USB. Y le podemos decir, podemos formatear una unidad USB para almacenar datos allí y viceversa, pasar datos de la unidad USB al equipo. Bastaría hacer algo así como copy running config USB flash. Y bueno, se va a pasar la información hacia el dispositivo, o se puede hacer en sentido contrario. ¿Sí? También están los famosos procesos de password recovery en el caso que por alguna razón no conozcamos la clave de un equipo, tengamos un equipo que ya está usado y no sabemos la clave y lo queremos recuperar sin perder la configuración. En este punto lo que tenemos que recordar es el famoso registro de configuración, que por defecto está en 2102 y que alterándolo a 2142 podemos omitir la carga del archivo de configuración y en consecuencia hacer un proceso de restablecimiento de contraseña. Yo esto nuevamente recomiendo que lo hagan con un equipo de verdad. Esto se puede emular en Packet Tracer también. Aquí usted puede poner pausa en el video, seguir los pasos y va a tener un proceso de recuperación bastante sencillo. Por supuesto, para que esto tenga éxito, primero colóquele una clave del equipo, guarde la configuración y siga los pasos que verá que tendrá éxito. Algunos labs recomendados. Otra cosa importante, ya finalizando este capítulo número 10, es que bueno, ya todas las versiones de Packet Tracer están utilizando sistemas operativos iOS 15 en los dispositivos, aunque todavía permiten utilizar iOS 12, ya empezaron a utilizar iOS 15, y hay que entender algunas cosas muy particulares del iOS 15, y lo más importante que hay que entender es que hay un famoso concepto de la licencia universal. ¿Sí? Es una licencia universal, es una licencia que contiene todos los features que Cisco propone. Por ejemplo, features de seguridad, o features de comunicaciones unificadas, o features de datos, o el famoso feature de IP base. Entonces ahí tienen una pequeña lámina de qué es lo que contiene cada feature, a qué está orientado. ¿Sí? Y que básicamente nuestra licencia ahora simplemente tiene la capacidad de que al acuñarle una licencia, pues se activa ese feature. ¿Sí? Ya está incluido en la imagen. Y entonces esa imagen tiene una serie de información que nos es útil para interpretar qué cosa hace esa imagen. Por ejemplo, aquí tenemos la descripción de la imagen C1900 Universal K9, donde 1900 hace referencia al tipo de hardware. Luego Universal hace referencia a esto que estamos comentando. ¿Se recuerdan del K9 que hace referencia a funciones criptográficas? Luego, dónde está en la ubicación de memoria, cuál es el archivo en que cómo se ha comprimido el archivo, cuál es el release, si es la versión 15, bueno, release cuál, el 2, el 4. Siempre que tenga una M significa entonces que el mantenimiento es extendido. Eso significa, es algo así como las versiones de Linux que tienen soporte por largo tiempo. Sí, hay otro tipo de licencia que yo particularmente nunca la he utilizado, que es una licencia donde los features están activos por un periodo de tiempo y si no lo desactivas, pues se caduca el tiempo y ya no lo puedes utilizar. Y por último, la extensión del archivo. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente nosotros deberíamos tener como algún tipo de política donde esas imágenes las respaldamos en algún sitio para que posteriormente podamos recuperarla y volverla a instalar en un equipo. Les recomiendo también un artículo que hemos publicado en nuestros grupos de Facebook, en nuestro Instagram, donde hablamos sobre cómo chequeamos que una imagen que hemos descargado es verídicamente una imagen limpia de Cisco con el famoso checksum.
Y bueno, usted debe tener toda una política para respaldar información. Aquí está cómo se respalda, tanto si fuese en entornos IPv4 como si fuesen entornos IPv6. Es básicamente el mismo funcionamiento. Cómo podemos copiar archivos en sentido contrario del TFTP hacia la flash. ¿Sí? La verdad es que no es muy complicado. ¿Cómo verificamos cuál es la imagen que está operando en el equipo? Podemos hacer el comando show version y ahí veremos esa información. ¿Cómo reemplazamos el orden de buteo? Porque podemos instalar varias imágenes y cambiar por dónde va a iniciar un router. Entonces podemos en configuración global decirle boot system y luego la ubicación donde está el archivo donde queremos que inicie y lo cambiamos, así como lo haríamos en una computadora. El proceso de licenciamiento, aquí lo que hay que estar pendiente es que cuando usted compra una licencia de Cisco, pues usted le van a mandar un famoso PAK, que es un Product Activation Key, y con esa información usted ingresa al portal de Cisco para recibir la identificación única del dispositivo, donde se le asigna simplemente pues ese serial o esa llave que usted va a incluir en el equipo, y la única forma de saber esa información es bien viéndola físicamente en la etiqueta que trae el equipo, o haciendo el comando show license UD, ¿sí? O UDI, y ahí va a ver, por ejemplo, cuál es el product ID, el serial number y el identificador único de ese equipo, ¿sí? Entonces, con esa información, Cisco nos va a mandar, nos va a retribuir esa licencia y nosotros la instalamos con el comando que está ahí, license install. Generalmente lo vamos a colocar en la memoria flash con el archivito que termina en extensión .leak, ¿sí? Eso va a instalarse en el equipo y va a activar el feature. Entonces luego cuando hagamos el comando de verificación show version, al final de la salida del show version, vamos a ver cuáles son los features que están activos de forma permanente o de forma de prueba. También podemos hacer el comando show license y vamos a ver allí toda la información. Si es una licencia evaluativa, si no es evaluativa, vamos a ver todas esas informaciones. También podemos hacer un rollback de todas estas configuraciones. O también podemos salvar esas llaves para utilizarlas en el futuro. No son transferibles, por tal motivo no va a haber ningún problema a la hora de que querramos intentar activarla en un nuevo equipo, porque recuerde que cada licencia está asociada a un número de serial único. Así que por tal motivo no es posible instalarla en otro equipo que no sea el que usted haya adquirido. También podemos deshabilitar licencias en el caso, por ejemplo, que sean esas licencias de por tiempo permanente, algún tiempo limitado. Podemos desactivarla para poder utilizar el feature por el tiempo exacto que queramos probarlo. Bueno, ha culminado el capítulo 10 y en consecuencia el módulo 2. Para cualquier duda o inconveniente estamos por nuestras redes sociales, en la página de caccna.com o en nuestros correos particulares. Muchas gracias por vernos.